Eh, Muy bien, ahora sí. En primer lugar, quiero saludar a uno de los que están aquí presentes, que han ingresado para poder continuar con el curso de asistente administrativo en la gestión pública. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, a ver si me pueden confirmar si logran ver mi pantalla y no hay ningún problema. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido a nuestra cuarta sesión del curso de asistente administrativo en la gestión pública. Bienvenido, bienvenido. Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a continuar entonces con las sesiones programadas que tenemos para el día de hoy, que según nuestro temario tenemos que conversar acerca de las herramientas informáticas y tecnológicas. En esta cuarta sesión, hablar de herramientas informáticas, estamos hablando de poder conocer em, y sobre todo adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder optimizar y hacer mucho mejor nuestro trabajo, para poder desarrollarnos y tener mayor productividad, que justamente es una característica y considerado competencia dentro de los servidores públicos que la gestión pública requiere este tipo de servidores, ¿no? Requiere este tipo de servidores con capacidades, condiciones, sobre todo con manejo de herramientas informáticas, herramientas tecnológicas. Para nosotros poder hablar sobre ello, y más que sobre ello, sencillamente es conocer las diferentes herramientas que nos pueden ser útil de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo. Y para nosotros poder hacer uso de estas herramientas, debemos conocer con precisión de repente cuáles son nuestros procesos y procedimientos dentro de nuestra labor. Una vez que podamos conocer cómo es nuestra labor, o por decir lo que hacemos el día a día, podríamos empezar de repente, ¿no? Por poder optimizarlo. Y esta optimización nos va a ayudar o nos va a hacer de repente un poco más sencilla, más fácil, a través de las herramientas informáticas. Y yo les aseguro que muchos de ustedes manejan herramientas incluso sin saberlo. La gran mayoría de personas siempre tiene a la mano un pequeño aparatito comúnmente conocido como celular, y más que conocido, es un celular, es un teléfono móvil, donde su diseño ya significa el uso de herramientas informáticas, la digitalización, por ejemplo. Muchos de nosotros utilizamos el aplicativo WhatsApp, ¿no? Que prácticamente también este aplicativo ya se está formalizando porque está dentro también de las relaciones laborales, las relaciones familiares, amicales, cualquier tipo de organización o programación o coordinación. Se está creando, por ejemplo, un grupo de WhatsApp para que pueda existir una comunicación más rápida, oportuna y en línea, pero ya lo están utilizando. Entonces, eso me lleva a decir o me lleva a comentar de que las herramientas informáticas, tecnológicas, están siempre a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, los estamos utilizando. Ahora, en la gestión pública hay que tomar en consideración, de igual manera, que tenemos diferentes generaciones.
Por ejemplo, están los baby boomers, los millennials, la generación Z, que también está empezando a entrar con fuerza. Entonces, estas generaciones tienen diferentes hechos y hitos cronológicos, el cual permite su adaptabilidad frente a estas herramientas informáticas o no. Dentro del sector hay muchos servidores civiles que están ¿no? dentro ¿no? del rango de vida de adultos mayores, dentro del ciclo de vida como adultos mayores, que pues son considerados, por ejemplo, los baby boomers, donde su generación no está tan familiarizado, tan adaptado a estas herramientas tecnológicas, al uso ya prácticamente en su 100% de una computadora. Ellos incluso han pasado, ¿no? De la máquina de escribir, ¿no? Donde las teclas eran netamente mecánicas. En lo particular, yo no he elaborado, por ejemplo, con estos equipos, ¿no? De repente, a ver, ¿quiénes estamos? A ver, Brittany, está Flor, María, Raúl, Roxana, Sergio, ¿no? Entonces, de repente, para ustedes todavía debe ser algo nuevo hablar de las máquinas de escribir que antiguamente se utilizaban, ¿no? Estamos en una generación donde la tecnología está frente a nosotros. Ahora, ¿qué significa hablar de una empresa con tecnología? Uno de los autores precisa que una organización tecnológica no es aquella que tiene dentro de sus activos la mejor tecnología, ¿no? Tecnología de vanguardia, de última generación, dentro de sus activos. No es, no es cuando no es aprovechada para poder mejorar su productividad. Una organización tecnológica es aquella que utiliza al máximo su tecnología para poder justamente sacar algún tipo de beneficio. Entonces, eso es una condición, una característica, o más que todo es una conversación que es posible poder ponerlo sobre la mesa, tomando en consideración que la tecnología está prácticamente por encima del avance en conocimiento de herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? De que la tecnología está avanzando tan rápido que no va a la misma velocidad con las personas en su aprendizaje. También vivimos el tema de la inteligencia artificial y hay que preguntarnos también, ¿cuántos de nosotros utilizamos esta herramienta tecnológica? ¿Cuántos de nosotros utilizamos esta herramienta tecnológica para hacer nuestro trabajo? De repente no la utilizamos, pero no porque no quisiéramos, porque está a disposición de todos, sino porque sencillamente no sabemos utilizarlos. Incluso tenemos todavía esa resistencia al cambio de poder o querer eh, entrar en ese mundo tecnológico. Todavía estamos enmarcados dentro de esa caja cuadrada que no podemos mirar para ninguno de los lados porque sencillamente, así como trabajamos bien, siempre nos ha salido y nadie nos mueve de nuestra zona de confort. Bueno, esto todavía sigue siendo un desafío para las unidades de gestión del talento humano, donde la cultura organizacional ya tienen que empezar a romper de que las personas, los servidores públicos y más aún los asistentes administrativos tienen que dominar. Y esto no es una opción, ¿no? Es de carácter prácticamente ya obligatorio porque es una necesidad que el asistente administrativo requiera manejar herramientas informáticas y tecnológicas. A ver, los que estamos aquí en sesión, un poquito para poder compartir conocimientos,
Eh, que me diga quiénes de ustedes utiliza, no porque la institución les obligue o les, ¿no? o les parta de la disponibilidad para que ustedes tengan que utilizarlo, sino que por iniciativa propia dentro de sus funciones utilizan algún tipo de herramienta informática o tecnológica para realizar mejor su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo, y como les digo, estos son adaptabilidades propias. A mí la institución no me obliga, ¿no? Simplemente me piden los diferentes análisis que tengo que hacer, pero que lo puedo hacer de forma manual, utilizando de repente un reporte Excel, ¿no? Que pueda utilizarlo, ¿no? Este reporte, hacer las fórmulas, empezar a enlazar las celdas para hacer las sumas, las sumatorias totales y finalmente, pues tener el reporte que se requiera. Yo, mi persona, por ejemplo, utilizo un programa que se llama el RStudio para poder hacer o realizar la limpieza de datos de una sábana de archivos en Excel. O sea, es algo estadístico, el cual no es justamente la adaptabilidad que considero para poder realizar bien estas tareas. Entonces, lo que normalmente uno se demora en hacer estos cruces en el mismo Excel de repente, mediodía, el RStudio bajo una programación lo automatiza, yo en segundos ya puedo conseguir ese resultado, ¿no? Simplemente poniendo el insumo o el reporte en una carpetita ya designada para que el RStudio lo pueda trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa técnica, esa herramienta propia es parte ya de mi labor, pero es implementada por mi propia persona, ¿no? Como le digo, la entidad pública al que pertenezco no me ha facilitado, no, no precisa dentro de sus procesos, procedimientos que se tenga que utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, esa es la forma que necesitamos mentalizarnos, salir de esa caja cuadrada y empezar a aprender a utilizar las múltiples herramientas informáticas de cualquier tipo de disciplina. Tenemos que aprender. A ver, un momento. Entonces, las herramientas informáticas y tecnológicas, ¿cuáles son los objetivos que necesitamos aprender, no? El uso eficiente de herramientas ofimáticas. Esto prácticamente no es opcional. Por ejemplo, el RStudio que yo les participaba, les compartía mi experiencia, se necesita todavía un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero el uso de herramientas de ofimática ya no es opcional, ¿no? Sino tiene que estar dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras competencias, ya tener este conocimiento adicional a nuestra formación académica. Incluso los perfiles que se publica en alguna convocatoria para el sector público, ya se coloquen conocimientos adicionales, conocimientos suplementarios o complementarios, conocimiento en procesador de textos, hojas de cálculo, en presentaciones también. ¿Quiénes son los dos gigantes de la ofimática? ¿Quiénes son estos dos monstruos de la ofimática? ¿Quién me dice? Y es muy conocido, ¿no? Sabemos todo que tenemos a Microsoft, que pues ese es uno de estos monstruos que tiene, por ejemplo, en procesador de textos tiene el Word, en hojas de cálculos tiene el Excel,
¿Qué más? En sus presentaciones, ¿quién está? Está el PowerPoint, ¿no? ¿Y quién es el otro gigante, el otro monstruo dentro de estos paquetes? Está, pues, Workspace, creo que es, ¿no? Que es de Google. Y tienen ciertas diferencias también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, sistemas de gestión y software específicos utilizados en entidades públicas del Perú. Por ejemplo, ¿qué plataforma? Una que se utiliza dentro, especialmente dentro de el sistema financiero del sector público. Y es más, si hablamos de sistemas administrativos en el sector público, debemos conocer varias plataformas o varios sistemas informáticos que se utiliza pues para la consolidación, la operabilidad de información dentro de los diferentes sectores y sistemas quienes administran o requieren este tipo de información. Seguridad informática y protección de datos en el ámbito administrativo y gubernamental. Eh, Hay que tomar mucho en consideración. Muy bien, Roxana, Google es el otro gigante que también tiene el paquete de Office, ¿no? Tiene su procesador de texto, tiene su hoja de cálculo, el Sheet de Google, ¿no? Donde la gran diferencia con el paquete de Microsoft es que Google maneja prácticamente todo de manera online, ¿no? No hay que instalar ningún aplicativo como el de Microsoft, ¿no? Pero de todas maneras los dos están en ello. Cada uno tiene sus bondades. Yo utilizo ambos, me gusta mucho utilizar ambos, pero ya eh, en todo este tiempo que vengo también desempeñándome como tal, también me estoy dando cuenta que me estoy inclinando, por ejemplo, en el tema de hojas de cálculo, el chat de Google, el de Excel, por el trabajo en línea que se puede realizar al compartir con diferentes personas, compañeros de trabajo, la información. Y esto no lo puede hacer Microsoft con sus aplicativos instalados o de escritorio, pero también tiene su Excel Online, ¿no? Que es gratuito, pero también lo tiene. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, si antes veíamos lejos, ¿no? El tema de trabajar en línea con la misma información, ahora es real eso. Si antes veíamos el uso de la computadora o redactar una carta, por ejemplo, ahí en un Word, ¿no? De las primeras versiones, eso ya prácticamente también va a quedar atrás, porque ya el online, el en tiempo real, también está ingresando con mucha fuerza. Entonces, nosotros también tenemos que evolucionar en el tema de la adaptabilidad a las herramientas tecnológicas. Y al mismo tiempo, estas herramientas tecnológicas son aprovechadas pues por personas que no desean usar o estas tecnologías para hacer el bien, ¿no? Entonces también requerimos o tener conocimientos de seguridad informática y protección de datos, porque la red, también el internet, no estar conectados a la web, también se corre ciertos tipos de riesgos referente a tener que conocer sobre seguridad informática. Herramientas informáticas. Microsoft el Excel o el Google Sheet. ¿No? Como dice nuestra compañera Roxana, nos dice uno de los gigantes. Son fundamentales para el manejo de datos, creación de hojas de cálculos, análisis financiero, seguimiento de inventarios y más tareas que se puede realizar. Le voy a dar una apreciación y es algo muy personal de que a veces utilizamos mm, herramientas no para el cual han sido diseñadas. Por ejemplo, Microsoft Excel y Google Sheet, como su nombre lo dice, son hojas de cálculos, hacer análisis financieros, ¿no? Seguimientos de repente de inventarios,
para hacer predicciones, para realizar gráficos, netamente de operaciones. Es para poder realizar eso. Imagínense un Excel con, con una cantidad de filas y columnas que sobrepasen, por ejemplo, las 1000 celdas o las 10.000 celdas. Imagínense trabajar con ese tipo de datos, ¿no? Pero más que todo es justamente para hacer cálculos, por eso su nombre es hoja de cálculos. Pero la mayoría lo utilizan como base de datos. No hay que decir que esté mal, o sea, está bien, pero no es su función principal. Claro que sí, se puede utilizar porque almacenamos datos, ¿no? Un montón de datos, sí se almacena datos, pero su función principal es netamente cálculo. Por eso es que tiene muchas operaciones matemáticas, financieras y diferentes relacionadas a las matemáticas, a la estadística, descriptiva, inferencial, para que pueda justamente realizar ese trabajo. Si quisiéramos utilizar base de datos, Microsoft también tiene su programa de escritorios que es el Access. El Access sí es una base de datos para poder almacenar datos, ¿no? Que trabaja muy bien pues con los demás hermanos de estos gigantes. La gran diferencia, y el cual, por ejemplo, en mi caso, utilizo Google Chat cuando necesito que la información que yo voy trabajando también tiene que estar al acceso de mis compañeros, ¿no? Que necesiten la información de mi trabajo, porque a ellos de repente les sirve como insumo para que también puedan hacer su trabajo. Pero cuando es una data personal que solamente es para mi uso, utilizo el Microsoft Excel. Porque al tener que compartir, tendría que estar compartiendo, utilizando algún tipo de canal de envío, ya sea por correo, por el mismo WhatsApp, ¿no? Eh, Cualquiera sea el mecanismo, estar mandando un Excel, otro Excel, y si hay alguna actualización o modificación, pues tendría que mandarle nuevamente otro archivo de Excel, y así se estaría llenando, ¿no? Y eso no pasa con el Google Sheet, ¿no? No pasa con el Google Sheet porque este ya está en la nube. Y otra de las ventajas al estar en la nube, pues puedes acceder a tu hoja de cálculo desde cualquier dispositivo. Hay herramientas de gestión de proyectos como el Trello, Asana, Jira y entre otros, ¿no? Que son útiles para organizar tareas, asignar responsabilidades y gestionar proyectos de manera eficiente. Entonces, también hay varias herramientas, más que todo, cuando necesitamos o tenemos algún proyecto en mente, desde lo más simple hasta los más complejos. Pero lo importante es que aprendamos a utilizar, porque nos ayudan sobre todo a gestionar y relacionar todos los componentes necesarios para realizar nuestros proyectos. Por ejemplo, un cronograma, que junte un cronograma, ¿no? Con de repente usuarios de responsabilidad que al mismo tiempo puedan de repente enviar correos recordatorios, pero se necesita utilizar alguna herramienta que nos permite eh, optimizar mejor nuestros trabajos. Herramientas de videoconferencia. Por ejemplo, está Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype para reuniones virtuales, comunicarse con equipos remotos y clientes. En nuestro caso, por ejemplo, estamos teniendo nuestro espacio académico a través de Google Meet, que es una herramienta tecnológica que nos permite conectarnos a todos nosotros dentro de este espacio. Yo estoy en mi casa, por ejemplo, en este preciso momento. De repente ustedes también.
o algunos estarán todavía en el trabajo, otros estarán en el medio de transporte, camino a casa o camino a alguna otra actividad, pero la tecnología, la herramienta tecnológica nos permite estar juntos, poder compartir estos conocimientos. Ese intercambio de conocimiento nos va a ir enriqueciendo académicamente para poder justamente tener una mejor capacidad de análisis y poder realizar mejor nuestras labores, ¿no? Mejor nuestras tareas. Entonces, como ejemplo, estamos haciendo práctica dentro de la plataforma de Google Meet para poder reunirnos, porque nuestra finalidad es netamente académica. Vámonos a otra casuística, que nuestra reunión sea una reunión laboral, que tenemos que de repente coordinar algún proyecto que inicie el día de mañana. Y dentro de esa coordinación vamos a establecer plazos, tiempos, de acuerdo a alguna agenda. Vamos a destinar responsabilidades para poder cumplir los objetivos y podríamos hacer una reunión, ¿no? A través de una videoconferencia de repente de 5 a 10 minutos, preciso y tiempo. A tener que realizar una reunión presencial, si es algo tan sencillo, cuando pudiéramos invertir ello en otro tipo de tareas de repente de mayor prioridad y mayor importancia. Softwares de contabilidad, QuickBooks, ContactPack, Sage, que permiten gestionar las finanzas de las empresas u organizaciones, realizar seguimiento de ingresos, gastos y generar informes financieros. Mi especialidad no es tanto el lado contable, pero sí conozco algunos por sus funcionalidades, por su uso. Y es más, si de repente alguno de ustedes ha utilizado estos softwares, sería bueno que nos comparta su experiencia para poder de repente comprender de manera general o básica todas las bondades que estos software nos pueden entregar o ayudar para de repente aquellos que están o realizan la contabilidad pública, ¿no? Ver las partidas de gasto, los clasificadores, ¿no? De acuerdo a los temas de ingresos, gastos, ¿no? Que se realizan en las entidades públicas. Herramientas de gestión de recursos humanos, Bamboo RD, Workday, entre otros, que facilitan la gestión de nóminas, contrataciones, evaluaciones de desempeños, capacitaciones, ¿no? Entonces, ahí, este es un software también bastante interesante que permite de repente en un solo lado unificar todos los procesos y procedimientos. Hay softwares también en el Estado eh, que es de manera obligatoria para el tema de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos el AIRS, ¿no? Que el AIRS es un aplicativo informático donde se encuentran todos los datos laborales, de ingresos, de todos los servidores públicos, de todos los trabajadores en el sector público, que es implementado a través de la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, porque al tener los ingresos sirve como para estimaciones presupuestales, ¿no? Para poder hacer toda la parte financiera. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en recursos humanos este aplicativo esté debidamente actualizado. Herramientas sin firma electrónica, ¿no? Perdón, de firma electrónica. DocuSign, HelloSign, Adobe Sign, que simplifican el proceso de firma de documentos digitales, agilizando trámites y contratos. En el sector público, bueno, también hay el tema del sistema de gestión documental, que al mismo tiempo ya incorpora el tema de la firma electrónica. Es importante también precisar que no todas las entidades públicas tienen, ¿no? Tienen esta modalidad de poder
realizar sus trámites o todavía no tienen el tema de la gestión documental. Gestión del tiempo. ¿Qué herramientas tenemos para poder que nos ayude a gestionar el tiempo? Todo ISNO es una aplicación de listas de tareas que te permite organizar tareas por proyectos, establecer fechas límites y prioridades. Google Calendar, ¿no? Ideal para la gestión de agendas y horarios, que permite programar eventos, establecer recordatorios y compartir calendarios con colegas, ¿no? Entonces, es una herramienta muy interesante y también muy útil y muy buena. En la gestión del tiempo, eh, hablar de cómo podemos gestionar el tiempo, y ya viendo desde el punto de vista del asistente administrativo, es muy relevante que este tiempo se pueda gestionar porque existe una justificación aún más importante de que el tiempo se está convirtiendo, no es que se esté convirtiendo, se ha convertido en el activo más valioso de toda organización, tanto privada como público. Y es importante precisarlo. ¿Por qué? Porque hoy en nuestros días el sector público aún no, claro, el sector público aún no puede competir con el sector privado. Por eso es que tenemos que insertar a todas nuestras acciones y actividades del sector público también dentro de esa vanguardia, de poder gestionar bien nuestro tiempo, de que podamos conocer mecanismos, aparte de herramientas, mecanismos de repente de acciones o actividades de lo que debemos saber o conocer para poder gestionar nuestro tiempo. Como por ejemplo, hay ciertas acciones y actividades que son enemigos o que son eh, que nos roban nuestro tiempo. Por ejemplo, los distractores son enemigos del tiempo que nos roban justamente ellos. Les voy a mostrar un video acerca de lo que es la ley del Parkinson, para que ustedes puedan ver, eh, más o menos conocer de qué trata, eh, ¿no? Lo que es gestionar nuestro tiempo o saber por qué tenemos que utilizar esas herramientas para poder gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Atentos, por favor. La ley de Parkinson fue creada en 1957 y habla acerca de que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, si tienes una actividad y esta a su vez tiene una fecha de entrega, pongamos como ejemplo 10 días, utilizarás los 10 días para realizarla. Y muy seguramente serán los últimos días donde darás un poco más de esfuerzo para poder realizarla y cumplir con las fechas establecidas. Lo mismo sucede si la actividad o trabajo tiene mucho más tiempo para su entrega. Si son 3 meses, utilizarás estos 3 meses para finalizarla. Veamos un pequeño gráfico para que se pueda entender mejor. Tenemos dos variables, una de esfuerzo y otra de tiempo. Cuando tenemos que realizar un trabajo o actividad y tenemos 10 días para hacerlo, lo que sucede es que no realizamos ningún tipo de esfuerzo significativo que nos proporcione un avance significativo. Y solo con el pasar del tiempo, cuando nuestra fecha límite se acerca, es cuando vamos realizando esfuerzos con el fin de cumplirla. Esto quiere decir que estos días iniciales no hicimos uso de nuestras capacidades, y tan solo usamos estas en los últimos días. Esto lo podemos ver en muchos casos, tanto en lo laboral, con entregas de trabajos, presentaciones de planes y demás, como en las universidades, escuelas y en realidad en nuestra vida diaria. Cuando tenemos un examen en las universidades o alguna presentación, tenemos clara la fecha y tan solo un par de días antes, o en realidad el día anterior, es cuando ponemos todo nuestro esfuerzo para estudiar. Todo esto lo que quiere decir
es que entre más corto sea el tiempo para realizar la entrega de nuestras actividades, mayor será la dedicación y esfuerzo que realicemos, lo cual se traduce en optimización de tiempo. Pero ¿qué crees que pasaría si no tenemos unas fechas definidas para realizar la entrega de trabajos o actividades? Que de inmediato entraremos en un estado de relajación porque no hay nada que nos presione. Por lo tanto, dichas actividades tomarán muchísimo tiempo en ser realizadas. En ocasiones tenemos actividades importantes que realizar, como por ejemplo, ir al banco para gestionar algo que sí o sí se tiene que hacer presencial. Pero nos la pasamos posponiendo la ida por pereza o porque tenemos otras actividades, lo cual hace que esa actividad que tal vez nos tome unos 15 minutos se demore muchos días e inclusive semanas. Es primordial que para hacer que seamos personas productivas y eficientes, tengamos siempre presentes las fechas de entrega o de realización de esas actividades. Y si no te las dan, sé proactivo o proactiva y defínelas tú. Aquí viene algo importante. Si te dan tiempos de entrega altos, como por ejemplo 2 o 3 meses, trata de realizar esa tarea en menos tiempo. Como lo dije en los ejemplos anteriores, es tan solo en los últimos días donde en realidad ponemos esfuerzo para culminar una actividad. Si nos presionamos a entregar el trabajo en menos tiempo del que tenemos inicialmente, adoptaremos una actitud proactiva, logrando eficiencia y productividad. Y ojo, no quiere decir que con solo reducir el tiempo de nuestras actividades, la calidad de esta va a disminuir. De hecho, la calidad será igualmente buena. Muchas veces nos asignan trabajos en nuestros empleos con un tiempo bastante amigable y que nosotros mismos sabemos y conocemos que podemos realizar la entrega de esa tarea en mucho menos tiempo del acordado. Solo hace falta que te comprometas contigo mismo a ser más eficiente y a realizar estos trabajos en menos tiempo y con la misma calidad. Tal vez te estarás preguntando, ¿y cómo puedo medir si estoy siendo realmente efectivo y productivo? Para esto tenemos una gran variable llamada resultados. Si ves que vas entregando actividades, cumples con tus metas diarias y generas avances hacia tus metas más grandes por medio de progresos diarios, te darás cuenta que estás generando grandes resultados. Quiero que tengas algo muy en cuenta. No midas tu productividad en base a qué tan ocupado estás. El estar todo el tiempo ocupado no significa que seas una persona productiva. Esa es una señal de que estás gestionando de una forma incorrecta tus tareas y tu tiempo de acuerdo a sus prioridades. Una segunda ley que planteó el señor Parkinson es que en ocasiones terminamos realizando tareas que no estaban dentro de la lista de prioridades, es decir, que no eran ni importantes ni urgentes, pero que aún así las realizamos porque eran sencillas de realizar. Esto acarrea un problema al final del día y por ende a mediano y largo plazo, porque estas actividades de poca importancia terminan llevándose un bloque bastante interesante de nuestro tiempo, y es allí donde nos quejamos mencionando que tenemos poco tiempo, pero en realidad no es que no tengamos tiempo, sino que terminamos gestionándolo de una manera incorrecta. Dicho de otro modo, es cuestión de priorizar lo que verdaderamente es importante. El señor Parkinson habló de una tercera ley o teoría que quiero que tengas en cuenta, y es acerca de tus finanzas, más específicamente de tus gastos. Esta teoría habla de que los gastos que tienes aumentarán hasta cubrir todos tus ingresos. En ocasiones mencionamos que no tenemos dinero o que no nos queda suficiente, pero como sucede con la gestión del tiempo, tampoco es que estemos gestionando correctamente nuestro dinero. Debemos sí o sí reducir los gastos que tenemos. Debes darle especial atención a esto. Está perfecto crecer personal y profesionalmente, y que esos crecimientos generen también un aumento importante en tus ingresos, pero no debes permitir que tus gastos igualen a estos ingresos, o que peor aún, los superen. Esto es bien importante que lo sepas, ya que organizar tus finanzas ayudará en un porcentaje bastante significativo a tu progreso personal. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana y compartir para que esta información les pueda ser útil a muchas más personas. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, entonces, muy interesante lo que propone el señor Parkinson, ¿no? La ley de Parkinson en el cual, honestamente, considero que incluso soy parte de ellos, ¿no? Donde muchas veces cuando no tengo también una fecha límite, o a veces espero, ¿no? Faltando poco para alcanzar esa fecha límite,
recién pues nos ponemos a realizar las tareas, utilizando mayor esfuerzo para poder completarlo, ¿no? Y como ya sabemos, es importante reconocerlo, identificarlo para justamente mejorar el tema de nuestra productividad. No es aquel que mejor gestiona su tiempo al tener toda la agenda llena, ¿no? Eso es lo que nos precisa. Simplemente hay que saber realizarlo considerando el tema de la importancia y la prioridad. Rescue Time monitorea tu actividad en computadoras y dispositivos móviles para analizar cómo usas tu tiempo y encontrar formas de ser más productivo. Entonces, se puede utilizar esta herramienta para que prácticamente supervise cómo utilizamos nuestra computadora o nuestros teléfonos. Si de repente invertimos más tiempo en redes sociales o de repente en, no sé, de repente en videojuegos o de repente en el correo electrónico o en aplicativos de mensajería instantánea, y nos va a ir pues indicando, ¿no?, qué tan productivo estamos siendo frente al uso de estos dispositivos. Sistemas de gestión y software en entidades públicas en el Perú. Un software es una serie de instrucciones y datos que permiten a un dispositivo electrónico realizar tareas específicas. Pero nos está hablando de un software que mediante una programación o ya ha sido programado previamente para que mediante el llenado de instrucciones de repente por algún usuario, este pueda realizar las tareas. Es la parte lógica intangible de un sistema informático. Cuando hablamos programación, nos habla de de toda una estructura lógica. Voy a aprovechar este espacio. Yo les había comentado, ¿no?, que utilizaba, por ejemplo, el RStudio para realizar mis labores, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir unos minutos para que ustedes puedan conocer cómo es este software, el cual me permite realizar justamente estas tareas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esa es la pantalla. Y cuando hablo de programación, pues se refiere, ¿no?, a todas estas estructuras. Como dice, esta es la parte lógica que me permite, ¿no?, realizar las tareas. Y acá hay diferentes procesos que he ido con el tiempo, he ido implementando, creándolo, ¿no? Por ejemplo, acá hay fechas, ¿no?, de modificaciones. A ver, ¿cuál es la más antigua de modificación que he utilizado? Por ejemplo, acá hay uno del 29 de agosto, 22 de agosto, ¿no? Son las últimas modificaciones que he ido realizando, implementando. Porque en un comienzo he utilizado de repente uno, ¿no? Porque era de acuerdo a mi necesidad. De ahí me he ido dando cuenta que he podido utilizar y ser más productivo y que esta herramienta tecnológica me puede ir ayudando en muchas más tareas. He ido aplicando mayores funciones. ¿Ves? De donde se dan cuenta, hay que ir ingresando cierta programación para poder tener resultados. Uno de esos resultados es, por ejemplo, les voy a presentar el AIRS. Ahí está. Por ejemplo, ese es el AIRS, ¿no?, en el cual, por ejemplo, que manejo mucho el tema de datos presupuestales, ¿no? Necesito saber a través de clasificadores de gasto. Es que el RStudio me permite, por ejemplo, aquí en estas columnas, ¿no?, se pueden ver todos los ingresos de los trabajadores, ¿no?, o por no decir sus sueldos. Por ejemplo, acá está la carga social, lo que es de salud, ¿no? Y acá se puede ver los aguinaldos,
de escolaridad a aquellos que están dentro de la 276, los aguinaldos, y así todos esos montos. Pero dentro de la parte presupuestal, todos esos importes se tiene que presentar en clasificadores de gasto. Y cuando les comentaba, les quería compartir, es que para yo poder hacer los clasificadores de gasto, como por ejemplo 2.1.1, punto 1.12, que es, por ejemplo, eso, con ese clasificador se pagan los sueldos del personal nombrado administrativo. Y yo tendría que considerar, pues, ¿no? Empezar a sumar quiénes son administrativos e ir sumando de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Imagínense hacer toda esa tarea para todas estas filas o todos estos trabajadores. En mi caso tengo, a ver, tengo más de 500 filas. Al hacer uno por uno, eso es lo que me le refería, ¿no? Antes lo hacía manual y me demoraba pues casi medio día. Y ahora el RStudio, en base a toda esa programación, me genera este reporte. Ese sería el resultado final ¿no? Este es el resultado final por clasificadores, donde ya yo tengo el monto y podría empezar a hacer mi análisis. Incluso el tema de la ejecución presupuestal. De repente ustedes, no sé si conocen el reporte de gasto, por ejemplo, es una sábana muy amplia, ¿no? Es una sábana bastante amplia con datos, donde también, a ver, quiero compartir, donde también, a ver, aquí está. Donde también se utiliza muchísimos datos y el RStudio pues me permite, a ver, quiero regresar a la ventana, aquí está. Por ejemplo, el RStudio también me puede generar gráficos. Por ejemplo, voy a correr para que ustedes puedan a ver si ver un ratito. Vamos a poner, acá le estoy dando la indicación. Está corriendo la programación, así como ustedes pueden ver, y observen, ¿no? Como ya, por ejemplo, aquí me ha generado hasta en un gráfico de línea todos los datos que necesito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en un segundo ya me hizo toda la ejecución. Y les voy a mostrar de qué archivo, por ejemplo, me ha generado ello. Ese resultado lo ha generado, lo ha calculado, por ejemplo, de este archivo. Este es el reporte de gasto, ¿no? De ejecución de una plataforma que ustedes deben conocer, por ejemplo, el CIAF, que también lo vamos a ver más adelante. Le vamos a ver más adelante. Este es el archivo, por ejemplo. Observen, miren, observen cómo está configurado este archivo. Imagínense trabajar eso en este mismo, que sí se puede, yo no digo que no se puede, así lo trabajamos, ¿no? Manualmente sí lo trabajamos. Como yo lo hacía manualmente, para poder ordenarlo por clasificadores, pues agarraba así, ¿no? Empezaba a filtrar y empezaba a limpiar desde los gastos, ¿no? Por ejemplo, acá yo solamente quería el tema de los gastos. Ahí están los gastos presupuestarios, ¿no? Desde aquí, porque son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde acá empiezan los gastos. Entonces a mí me interesa solamente, por ejemplo, 2 pensiones, ¿no? Saber, según los clasificadores, el 1. Y así empezaba a filtrar uno por uno para poder jalar las columnas del devengado, ¿no? E ir sumando.
pero eso es muy tedioso, porque por ejemplo, cuántas filas tiene este archivo. Ya estoy en 1061. Mira, tienen 1112 filas. Entonces, este ejemplo quería mostrarles cómo se puede eh, realizar gracias a que ustedes puedan dominar también herramientas informáticas. Muy bien, entonces era solamente quería mostrarles para que ustedes puedan motivarse también, para que ustedes puedan motivarse también a utilizar estas herramientas. Y ahí está, por ejemplo, una herramienta del sector público que es el SIAP. Es un sistema utilizado para la gestión financiera del Estado peruano porque permite la planificación, ejecución y control del presupuesto público, así como la contabilidad gubernamental. Aquí está, ¿no? Brevemente, más o menos, cómo está o funciona la operabilidad del SIAP dentro de la gestión pública. Esta plataforma que, si bien es cierto, antes se utilizaba el SIAP de escritorio, y el SIAP de escritorio ya también está migrando al tema de ser en línea, online, a través de la plataforma web, es decir, el SIAP web o el MEF Landing también que le llaman. Entonces, cuando queremos de repente administrar, ir monitoreando la ejecución del presupuesto, el SIAP bota el reporte de gasto. Ese Excel que yo les mostré al último, que en mi caso tenía más de 1000 filas, transformar toda esa sábana de datos del SIAP en algo más sencillo, como en tablas, en resúmenes, hasta en gráficos. Hasta en gráficos, ¿no? Entonces, ese gráfico es muy interesante para poder tomar, por ejemplo, buenas decisiones, buenas proyecciones, buenas predicciones. Entonces, en ese sentido, les invito, pues, ¿no?, a que puedan adaptarse y a utilizar herramientas tecnológicas. Utilicen, van a ser más productivos y van a realizar siempre mejor su trabajo. También está el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Es una plataforma electrónica utilizada para los procesos de contratación pública en el Perú. Facilita la publicación de procesos de licitación, recepción, de propuestas y adjudicación de contratos, ¿no? Quienes interactúan, también hay una operabilidad dentro de esta plataforma, que mayormente están aquellos que intervienen en el tema de las contrataciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de logística manejan y conocen muy bien el SEACE. Aquellos que trabajan en presupuesto, en recursos humanos, también en logística, deben manejar y conocer muy bien el tema del SIAF. Por ejemplo, tenemos la plataforma habitual del Ministerio de Educación, que es Perú Educa. Es una plataforma educativa utilizada por el Ministerio de Educación para la gestión de información, ¿no? Recursos pedagógicos y procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, Perú Educa es una plataforma que también sería bueno que aproveche, ¿no? No solamente Perú Educa. Por ejemplo, la ENAP, que es la Escuela Nacional de Administración Pública, adscrito a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, también presta bastantes cursos de manera asincrónica para que puedan mejorar sus conocimientos, puedan conocer más acerca de la gestión pública y con esto ser parte de la estrategia de la reforma del servicio civil para tener mejores servidores públicos calificados, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer al menos cómo funciona nuestra gestión pública para cualquier trabajador, ya sea un especialista, ya sea un analista, ya sea un asistente administrativo, ya sea una secretaria, ya sea un trabajador de servicios generales, ya sea un médico, un profesor. Cualquier servidor civil tiene que conocer
al menos cómo está estructurado el Estado y cómo funciona. Cómo funciona para que pueda comprender y ser parte y caminar en el mismo sentido que los objetivos del Estado. Tenemos el sistema de gestión, herramientas, el TUPA, que es el Técnico Único de Procedimientos Administrativos. Este no es un software, nos dice que es una normativa que regula los procedimientos administrativos en entidades públicas. Define los procesos para la atención al ciudadano, trámites, autorizaciones, servicios que brindan. También el TUPA se consideran montos, si es que hay que pagar, si existiese algún importe para algún servicio público, también tiene que estar considerado en el TUPA. Si no está considerado en el TUPA, pues estaríamos presenciando un tema muy irregular. Por eso es importante conocer qué es el TUPA, ¿no? O solicitarlo, en pocas palabras, para informarnos. Nos dice que es un documento técnico normativo de gestión creado para brindar a los administrados, personas naturales o jurídicas, en general, la información sobre los procedimientos administrativos que se tramitan, repito, ¿no? Que se tramitan ante las entidades. Y ahí lo precisa, observen, requisitos, costos, plazos, en un documento único que los ordene y los sistematice. Entonces, pidiendo el TUPA, incluso eh, vamos a conocer o hacer de conocimiento requisitos. Y así también no seamos sorprendidos cuando nos están pidiendo requisitos de más para algún tipo de trámite. Y también para aquellos que están por el lado del servicio civil. No pidan ni soliciten documentos que están fuera del TUPA. Pero bueno, es importante conocer eh, este marco normativo. El SIA, el Sistema de Información Administrativa, es un sistema utilizado por algunas municipalidades, nos dicen, ¿no? Para la gestión interna de sus procesos administrativos, tales como la gestión de recursos humanos, contabilidad y presupuesto. Nos dice que el SIA filtra, organiza y selecciona los datos y los presenta en forma de información a los gerentes, proporcionando los medios para generarla. Entonces, este también es una plataforma donde se puede plasmar los procesos y procedimientos de gestión interna, sobre todo las partes municipales, ¿no? Eso es lo que indica, y al ser un software, puede ser parte para que nos brinde información, si es que es para la gerencia, para poder tomar mejores decisiones e ir visualizando si el cumplimiento de objetivos dentro de los planes institucionales, ya sea el POA o el PEI, se están cumpliendo. Porque recordemos que tenemos que verificar también cómo está yendo la ejecución presupuestal, alineándose a las metas u objetivos que están considerados en los planes, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. En seguridad informática y protección de datos. La ley de protección de datos personales. En el Perú nos dice que, bueno, esa ley regula el tratamiento de datos personales, estableciendo los derechos y deberes de las entidades públicas y privadas en cuanto a la protección de datos personales. Porque está, y más aún, ¿no? En estos tiempos eh, está entrando con mucho énfasis el tema de la seguridad informática, debido a que también el tema está avanzando con mucha fuerza, ¿no? Está sucediendo cosas cada vez con mayor intensidad por el lado, ¿no?, de la delincuencia,
donde los datos también están siendo sustraídos para fines ilícitos, por ejemplo, ¿no? La política de seguridad de la información, las entidades gubernamentales suelen tener políticas claras y procedimientos internos que regulan el acceso, el uso y manejo de la información sensible. Estas políticas establecen estándares de seguridad para proteger la información, ¿no? Encriptación de datos. Se implementa la encriptación de datos para proteger la información confidencial y almacenada y transmitida. Esto ayuda a evitar accesos no autorizados a la información. Creo que esta parte incluso debería tener mayor fuerza o debería tener mayor prioridad, por ejemplo, ¿no? En entidades financieras, como en el caso del Banco de la Nación, ¿no? Que es la entidad financiera del Estado. No somos expertos y no vamos a hacerlo tampoco, pero sí es importante conocer al nivel de usuario, al nivel de servidor. Siempre es bueno conocer estos temas que nos permita, pues, eh, proteger los datos de la organización al cual estamos perteneciendo y los datos propios, porque recordemos que muchos de nosotros trabajamos con información sensible. En mi caso, yo les mostré hace poco cómo es una plancha, por ejemplo, de la IR de una entidad pública, donde figuran los datos laborales, los datos nominales, los ingresos. Imagínense que esta información, si yo no mantengo la seguridad del caso, llegue a malas manos, no las protejo y estaría expuesto muchísima información confidencial, sobre todo por la seguridad de la persona, de sus datos que estén impresos dentro de ese archivo. De repente no las mías, pero soy responsable de sus datos. Y cuando somos, pues, parte de, más aún los asistentes administrativos, por las manos de ellos pasa muchísima información. Y cuando digo pasa, es porque ya sea digitalmente o físicamente. Pero en este caso, al hablar de herramientas tecnológicas, estamos sumergidos dentro de la informática. Por lo tanto, también va a pasar por nuestras manos información muy sensible. Existe también firewalls o sistemas de detección de intrusos. Dice, estas herramientas se utilizan para proteger las redes y sistemas del gobierno, monitoreando y bloqueando intentos de accesos no autorizados. Pero más que ello es justamente para controlar el ingreso y salida a través de la red. Actualizaciones y parches de seguridad. Se realizan actualizaciones regulares de software y sistemas operativos para corregir vulnerabilidades conocidas y prevenir ataques cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, los antivirus, ¿no? Los que ustedes conozcan, siempre están actualizando su base de datos, ¿no? Están actualizando para que corrijan de repente justamente sus mecanismos de defensa. Entonces, para eso sirven los parches de seguridad o parches de cualquier software en realidad, ¿no? Estos parches que van corrigiendo ciertas fallas o vulnerabilidades dentro de sus sistemas o programación lógica. Capacitación y concientización. Esta es la parte donde estamos sumergidos, por no decir todos, porque sencillamente con una capacitación y concientización de cómo administramos estos datos informáticos, en nuestro rol de asistentes administrativos es suficiente. No necesitamos conocer seguridad informática a nivel de experto, no necesitamos conocerlo, pero sí es importante, ¿no? Acceso restringido, se implementan controles de acceso para limitar quién tiene acceso a la información, como un usuario y contraseña, que son
los credenciales, respuestas a incidentes, se establecen protocolos de respuestas a incidentes para actuar rápidamente en caso de brechas de seguridad o ataques cibernéticos. Esta parte me recuerda mucho al hackeo del sistema que sucedió a Interbank. Auditorías de evaluaciones de seguridad. Se realizan auditorías periódicas para evaluar la efectividad de las medidas y seguridad y corregir posibles vulnerabilidades. Vamos a ver un pequeño video acerca de la seguridad informática, qué es y algunos tipos. Existen muchos riesgos para la privacidad y seguridad de tus datos. Uno de los tipos de ataques más comunes es el ataque de malware, el cual es un software malicioso que afecta la computadora y tu información personal. Por ejemplo, el virus troyano es un tipo de malware que se descarga en una computadora disfrazado de programa legítimo. El método de infección se hace a través de ingeniería social para ocultar código malicioso dentro de un software legítimo para intentar obtener acceso al sistema de los usuarios con su software. También, el adware es un tipo de programa publicitario malicioso. Su nombre proviene de la combinación de las palabras en inglés AD, advertising o publicidad, y ware, que alude a software o programa informático. Es un software no deseado diseñado para mostrar anuncios en su pantalla. El hardware genera beneficios a su programador desplegando automáticamente anuncios en la interfaz de usuario del software o en la pantalla emergente que salta durante el proceso de instalación. El spyware es otro tipo de software malicioso que se instala en el ordenador sin que el usuario tenga constancia de ello. Suele venir oculto junto a otros programas que se instalan de manera consciente, lo que lo hace muy difícil de detectar. Una vez en el ordenador, recopila información para enviarla a terceros. Para evitar estos tipos de malware, se recomienda evitar visitar páginas de pornografía o cualquier página dudosa que ofrezca contenido gratuito como películas, imágenes o páginas de software. El siguiente tipo de ataque es el phishing. El phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías o organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. El hacker envía correos fraudulentos que parecen provenir de una fuente legítima para robar tu información. Para esto, debes evitar abrir tu bandeja de correos no deseados o los correos sospechosos de tu bandeja principal. Por ejemplo, debes ignorar correos que te estén regalando bonos o descuentos. Muchos de esos correos van a solicitar tus credenciales para entrar a tus cuentas de Amazon o de tu cuenta bancaria. El siguiente tipo de ataque es Man-in-the-Middle Attack. Aquí el hacker tiene acceso a la ruta de información entre el dispositivo del usuario y el servidor del sitio web. La computadora del hacker se apodera de la IP. Al hacer esto, la línea de comunicación entre el usuario y el sitio web es secretamente interceptada. Esto sucede comúnmente con las redes Wi-Fi no seguras, como las redes de un aeropuerto o un café que son públicas y cualquier persona puede acceder a ellas. El cuarto tipo es el ataque de contraseña, el cual es una de las formas más fáciles de piratear un sistema. Los hackers intentan adivinar tus credenciales de manera lógica, sin ningún tipo de asistencia de herramientas de software u otros medios. Estos ataques pueden revelar contraseñas y códigos PIN extremadamente simples. Por ejemplo, una contraseña como visitante 123 o tu fecha de cumpleaños y nombre. Para evitar estos ataques informáticos, debemos aplicar las siguientes 10 prácticas de seguridad informática, ya que un antivirus, por muy bueno que sea, no lo puede hacer. Primero, protege tu red Wi-Fi de intrusos. Una red Wi-Fi abierta es un gesto solidario y peligroso. Un visitante malintencionado puede intentar acceder a los datos de tu ordenador. Segundo, mantener el sistema operativo actualizado mejora la seguridad de tu equipo. Tercero, usar antivirus. Es importante analizar periódicamente el sistema para comprobar que no hayan virus en tu computadora. Cuarto, debes controlar la privacidad de tus redes. En tus perfiles de Facebook y Google hay un montón de información personal que puede usarse en tu contra. Las contraseñas envejecen, y si las vulnera un intruso discreto, puede que tardes mucho en saber si alguien ha accedido a tus archivos y mensajes. Por muy fuertes que sean tus contraseñas, cámbialas periódicamente. Quinto, desconfía de dispositivos externos. Conecta en tu equipo los dispositivos conocidos, y evita conectar dispositivos de almacenamiento desconocidos. Sexto, controla tus dispositivos, y evita al máximo dejar aplicaciones abiertas. Ten en mente siempre mantener los dispositivos bloqueados si no se están usando. Séptimo,
Desconfía de los email y archivos que te envían. Uno de los virus más dañinos de los últimos tiempos se propagó a través de Skype. Un amigo enviaba un archivo y la gente al confiar en su origen lo abría. También, evita abrir enlaces de correos no deseados. Estos pueden tener malware y archivos espías, que roban tu información. Octavo, cuando navegues por la red, evita páginas de publicidad engañosa. Asegúrate que en la página esté el candado verde, con la simbología HTTPS. Noveno, descarga programas de los sitios web oficiales. Ten en cuenta que no se incluyan otros no deseados, y analiza con tu antivirus todas tus descargas. Décimo, en redes públicas, usa el modo incógnito. En las redes Wi-Fi públicas, tus datos pueden ser interceptados de muchas maneras. Navegar desde ellas sin protección te hace vulnerable a ataques. Estas han sido las medidas de seguridad informática que necesitas aplicar por tu cuenta para evitar ataques informáticos. Hemos llegado al final del video. Esperamos que lo hayas encontrado informativo y de ayuda. Si te gustó, pulgares arriba, suscribe y sigue aprendiendo. Muy bien, entonces hemos apreciado, ¿no?, ciertos consejos o conociendo algunos peligros del tema cibernético. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algunas técnicas de gestión del tiempo. Ya hemos visto los aplicativos, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, el Rescue Time, ya vimos todo It, Google Calendar, cómo utilizarlo. Algunas técnicas de gestión del tiempo, la técnica Pomodoro, que significa que trabaja durante 25 minutos bien concentrados en una tarea, luego nos dice toma un descanso de 5, y así sucesivamente, ¿no? Nos dice después de 4 pomodoros toma un descanso más largo. La matriz de Eisenhower, donde clasifica tus tareas según su importancia y urgencia en una matriz de 4 cuadrantes. Planificación de bloques de tiempo, asignando bloques de tiempo específicos para tareas similares o para trabajar en proyectos particulares, ¿no? Esto ayuda a mantener el foco en una tarea concreta. Elimina distracciones. Identifica y elimina distracciones durante su tiempo de trabajo, considerando bloqueadores o sitios web o aplicaciones que te ayuden a mantener la concentración. Por ejemplo, a veces están trabajando muy concentrados y por ahí empiezan a revisar, por ejemplo, ¿no?, redes sociales. Esto es considerado una distracción de la concentración. Delegación y automatizaciones, delega tareas que otros puedan realizar y utiliza herramientas para automatizar procesos repetitivos cuanto sea posible. En mi caso, les enseñé cómo automaticé mi proceso con el RStudio, ¿no? Y aparte que esto también está dentro de la matriz de Eisenhower. ¿Por qué es importante organizarnos? Porque cuando tenemos un objetivo, nos dice una meta o una tarea específica que queremos cumplir, tendremos que hacer un montón de cosas para conseguirla. Será muy importante que apliquemos técnicas de organización personal con las que lograremos la efectividad de nuestras acciones y una participación activa y eficiente en el proceso para alcanzar una meta determinada. Entonces, organizarnos es tan importante para poder alcanzar nuestras metas laborales y al mismo tiempo nuestras metas personales y profesionales, ¿no? Entonces, a empezar a organizarnos mucho mejor. Podemos decir que la organización propia o personal es la capacidad para realizar las tareas de una manera ordenada, eficiente y autónoma. Para que puedan hacerse de tal forma, previamente hay que planificarlas y priorizarlas según el tiempo disponible. Recuerda que la organización es una habilidad que se mejora con la práctica y la adaptación continua de las necesidades específicas del trabajo. Mantén una actitud proactiva para encontrar métodos que te funcionen mejor y te permitan ser más eficiente en tu rol como asistente administrativo. Por ejemplo, acá tenemos ¿no?, un gráfico pastel donde estas actividades son requeridas por los asistentes administrativos. Gestión de documentos, priorización de tareas,
Esto es parte de la gestión del tiempo. En algún momento les explicaré, por ejemplo, cómo es la matriz de Eisenhower, la técnica Pomodoro, ya vimos la ley de Parkinson, apoyo a la gestión. Asistente administrativo es un cargo de asistir. Por lo tanto, siempre nos van a estar requiriendo, llamándonos, delegándonos tareas. Entonces, el asistente administrativo es una tarea muy importante, bastante saturada en tiempo, y justamente porque tiene esta saturación de tiempo es que tiene que dominar herramientas tecnológicas para que pueda ir a la mano y la acumulación de tareas no sea mayor que su capacidad de poder desarrollarlas o resolverlas. Entonces se dan cuenta de la importancia de que un asistente administrativo requiere y necesita estas tecnologías. Entonces no nos alejemos de ello, al contrario, abramos la puerta para adaptarnos al uso de herramientas tecnológicas, incluso a la utilización de inteligencia artificial dentro del procedimiento. Se van a dar cuenta que van a mejorar muchísimo. Planificación de tareas y establecimiento de prioridades. Nos dice, crea una lista de tareas, captura todas las tareas, anoto todo lo que necesitas saber, desde tareas grandes hasta las más pequeñas. Utiliza aplicaciones, nuevamente utiliza aplicaciones. El paquete de Google tiene las famosas Keeps, donde, por ejemplo, ustedes como están viendo aquí, ¿no? Pequeños posits que ustedes lo pueden pegar en su pantalla, en su pared, en su pizarrón. Google Keeps es casi similar, pero en la pantalla, ¿no? Desde tareas grandes donde se utiliza aplicaciones, papel o cualquier herramienta que funcione mejor para ti. Sugiero la informática, lo que está en la pantalla, porque finalmente también contribuye a las tareas y optimización. Uno, de modernización de la gestión pública. Dos, de gobierno digital. Y tres, en responsabilidad social. Intentemos utilizar menos papel. Ya, bueno, está por demás de repente explicar por un tema medioambiental de responsabilidad social. Evaluar la importancia y la urgencia. Esta es la matriz de Eisenhower, que es de 4 cuadrantes. Dice que clasifica las tareas en cuadrantes según su importancia y urgencia. Importantes y urgentes las puedes hacer de inmediato. Es este primer cuadrante. Si es que es importante y urgente, realizarlo de forma inmediata, ahora. No hay que postergarla, no hay que hacerlo después. Si está dentro de este cuadrante, hacerlo de inmediato. Si es que es importante, pero no urgente, cuadrante B, puedes planificar con exactitud y resolver. Es decir, lo puedes hasta reprogramar. No es urgente, pero sí es importante. Entonces lo puedo hacer cuando tengo por ahí un mejor espacio, una mejor concentración. Es decir, lo tengo que hacer, pero sí lo puedo programar para después. Urgentes, pero no son importantes. Está en esta columna. Es urgente, se tiene que hacer porque es urgente, pero no es importante. Entonces, esa tarea yo lo puedo delegar a otra persona. Puedo encargar, puedo decir que lo desarrolle, lo elabore, ¿no? Entonces, finalmente puede ser delegado. Y si es que es no importante ni urgente, nos dice que considere eliminarlas o posponerla cuando tengamos, por no decir tiempo cero, tiempo vacío. No importante y no urgente. Desechar o archivar. Entonces, esta es la matriz de Eisenhower, que es una matriz muy interesante para poder ver prioridades. Planificación de tareas, ¿no? Y establecer prioridades.
ya sabemos que la matriz de Eisenhower nos va a ayudar muchísimo para identificar cuál es la prioridad, y así también podrías utilizar la misma técnica ABC para asignarle ya una letra, ¿no? Según el cuadrante, para ya agrupar, estratificar y poder eh, en un solo lugar empezar a realizar las tareas de alta prioridad, ¿no? La técnica Pomodoro, ¿no? Que divide el tiempo en bloques para trabajar en una tarea específica, ¿no? Seguido de un descanso corto. Esto puede ayudar a mantenerlo enfocado, ¿no? La técnica Pomodoro nos dice, ¿no? Trabajemos 25 minutos, descansamos 5, otra vez trabajamos 25, muy bien concentrados, descansamos 5, y cuando ya hay 4 pomodoros, pues sencillamente podemos tomarnos un descanso de 15 hasta 20 minutos. La planificación por bloques de tiempo asigna tiempos específicos en tu día para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, revisar el correo, las reuniones, trabajos en proyectos, ¿no? O sea, bloques, ¿no? Por ejemplo, 2 horas voy a realizar una tarea, en 1 hora, por decir, voy a revisar el correo, de repente con prioridades. Prioridad pueden ser correo de clientes, y los que no son prioridades, de repente otro tipo de correo, ¿no? Entonces, estoy poniendo unas casuísticas o ejemplos de cómo poder eh, identificar a través de bloques de tiempo. Planificación de tareas, ¿no? Seguimos. Ser realista, flexibilidad y celebra tu rol. Cuando dice ser realista se refiere que tus tareas sean materializables. ¿Qué quiere decir? Que tus tareas programadas estén dentro de las capacidades. Por un ejemplo muy sencillo. Yo puedo programarme una tarea de leer 15 minutos o una lectura de 15 minutos, el tema que yo considere. Pero yo tengo que saber si mi capacidad de lectura es no mucho de 10 minutos, porque de repente me cansan los ojos, ¿no? O no tengo el ambiente adecuado para concentrarme. No voy a planificarme, por decir, un bloque de 1 hora para la lectura. A eso se refiere, o sea, ser realista con tus capacidades que dispones para realizar las tareas. Y finalmente, pues también celebra todos los logros o las tareas que logras cumplir, ¿no? O sea, son más que todo es una automotivación, ¿no? El uso efectivo de calendarios y agendas, esto incluso les puedo, a modo de ejemplo, los calendarios tampoco sabía utilizarlos, ahora utilizo el calendario de Google, el que me ha ayudado muchísimo. Y sabe qué es lo que, por ejemplo, encontré cuando empecé a utilizarlo, es que cuando empecé a programar todas mis tareas dentro del calendario, que es un solo lugar de agenda, me di cuenta que no dedicaba tiempo para mi persona, ¿no? O sea, no dedicaba tiempo de repente para entretenimiento, y eso me di cuenta, pues, ¿no? Dentro de esta programación, ¿no? Y bueno, tuve que tomar medidas y empezar a destinar un poquito más de tiempo en mí. La planificación debe ser diaria o semanal, ¿no? Nos dice prioricen las tareas, ya saben que pueden utilizar la matriz, establece los tiempos específicos, los de bloque, sean flexibles y reflexionen y ajusten siempre sus agendas, ¿no? Por ejemplo, yo he reflexionado justo lo del caso que les había comentado, ¿no? Y empecé a ajustar mi tema de programación. Eh, Algunos consejos: bloquea tu tiempo libre, justo lo que les decía, ¿no? Dediquen más tiempo libre para ustedes. Sincronización, registro de datos importantes, ¿no? Anoten, anoten, anoten. Algunas estrategias para manejar el estrés y mantener la eficiencia en el tiempo, perdón, en el trabajo, ¿no? Gestión del tiempo, presión de tareas,
establecimiento de metas realistas, ¿no? Ya sabemos que la matriz de Eisenhower nos va a ayudar muchísimo en la gestión del tiempo, considerando, por ejemplo, la ley de Parkinson. Técnicas de manejo del estrés. Más que todo se aconseja el tema de la pausa activa para la respiración, meditación, mindfulness, ¿no? Entonces, es una tarea importante. E incluso las oficinas de recursos humanos están tomándolo con mucha importancia y seriedad el tema de las pausas activas. Organización y espacio de trabajo ergonómico, no solamente la parte mental, sino que las condiciones también dentro de tu entorno tienen que ser las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, buena luz, buen escritorio, una buena silla que permite que tu ergonomía sea la más saludable. Descansos y desconexión, también un tema muy importante, pero no solamente en la parte laboral, sino conectando todo tu día, porque no centres toda tu energía en la parte laboral si de repente más tarde necesitas hacer algo académico, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Ejercicio y alimentación saludable, esto ya es más que todo algunos consejos que se les puede dar para que puedan manejar el estrés, mantener la eficiencia en el trabajo, ¿no? Comunicación y apoyo, somos seres sociales que necesitamos rodearnos de la sociedad, de los amigos, de la familia, compañeros de trabajo, ¿no? Todo esto considerado para poder, pues, justamente mejorar el tema de la presión y el nivel de estrés. Establecer límites y delegar tareas, establecer límites. Esto me recuerda mucho al aprender a decir que no. Muchas veces también por querer quedar bien de repente con los compañeros, cuando nos piden una tarea, decimos, sí, más tarde te lo hago, porque ahorita estoy ocupado, y finalmente no terminamos haciendo nada. Es bueno establecer estos límites y decir, no, en esta oportunidad no puedo, porque tengo tantas tareas, ¿no? Y un último consejo también, duerme lo suficiente, realiza tus hobbies y pasatiempos y considéralos también dentro de una agenda para que sea también prioridad para tu persona. Recordemos que si tenemos salud física y salud mental, siempre vamos a poder ser más productivos. Con eso entonces terminamos con la parte prácticamente de consejos para poder gestionar bien nuestro tiempo, estar bien tanto o dentro de la salud mental como la salud física, con la finalidad de que puedan desenvolverse siempre cada vez mejor, porque sin salud no hay ninguna actividad posterior. Si no estamos bien de manera física, psicológica y social, no vamos a poder desempeñarnos bien, y si no nos desempeñamos bien, no vamos a, ni por más que utilicemos las mejores herramientas tecnológicas, no vamos a tener un horizonte hacia de dónde ir. Muy bien, entonces con eso entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy, nuestra cuarta sesión, y esperando que haya sido todo entendible, no habiendo preguntas de repente, estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Me despido entonces, que tengan una excelente noche, que descanse bien y que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.